Vamos a ver hoy la virtud de la semana. Vamos a estar trabajando con mansedumbre. Mansedumbre. El versículo de la semana está en Mateo 11:29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Vamos a estar definiendo mansedumbre como humildad delante de Dios y gentileza hacia otros. ¿Sí? Vertical, horizontal. Humildad delante de Dios, gentileza hacia otros. En realidad esta se conecta bastante bien con sumisión. Podríamos cambiar la palabra ahí, humildad, por sumisión. Sumisión delante de Dios, gentileza hacia otros. Y podríamos entonces ver la mansedumbre como un fruto de la sumisión también, como un fruto de entender que Dios ha orquestado y es soberano sobre todas las situaciones de nuestra vida. En todos los evangelios Jesús solo utiliza estas dos palabras para describirse al mismo, manso y humilde. Y entonces coloca la mansedumbre y la humildad en un lugar especial en referencia a lo que tú y yo deberíamos de querer ser. En Colosenses 3:12 leemos: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sí, y me gusta la parte en que empieza, como escogidos de Dios, santos y amados. Si nos sabemos escogidos de Dios, santos y amados, y hemos sido llamados por Él y estamos en Cristo, lo correcto es revestirnos de mansedumbre. Entonces lo primero que tenemos que tratar es qué es mansedumbre de manera más específica, porque un dicho que yo he escuchado mucho y tal vez tú también es: hay que ser mansos, no mensos. Y entonces tratamos de pintar como una línea entre, sí, es que manso es como estar pajita, pero ya cuando te hagan algo ya entonces ya tienes que reaccionar. Y entonces es importante que tú y yo tengamos claro qué es mansedumbre. En la Biblia, Moisés es el hombre más manso, según la Biblia misma. Y si recuerdas la historia de Moisés, pues en realidad no era una persona mansa en nuestros términos. Si recuerdas, antes de huir al desierto, mata a un hombre que está golpeando a un judío. Pero luego más adelante, cuando el pueblo hace este becerro de oro y empieza a adorarlo, Moisés baja y arroja las tablas de piedra y mata a todas las personas que están ahí en primera fila. Y entonces, cuando hablamos de mansedumbre, tenemos que entender que no es un rasgo de personalidad. ¿Sí? La mansedumbre no es un rasgo de personalidad. Manso no es aquella persona que por temperamento, así nació, es pajita, es calmadito. En realidad tú y yo podemos ser ruidosos o podemos ser callados, podemos ser introvertidos o extrovertidos y aún así ser mansos. Moisés es un ejemplo de una persona que es moldeada en mansedumbre por la vida y Dios orquestando todo esto. O podemos considerar a Pablo. Si te acuerdas, Pablo escribe a la iglesia de Corinto y Pablo no tiene miedo de hablar con firmeza. Pero su primera estrategia es rogar por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. ¿Sí? La mansedumbre es una combinación de paciencia, gentileza y sumisión a la voluntad de Dios. Paciencia, gentileza y sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, creo que Cristo es nuestro máximo ejemplo. Pero lo podemos ver también en algunas personas en la Biblia y Pablo es un buen ejemplo de esto. Paciencia, gentileza y total sumisión. Y entonces cuando tú consideras a Pablo y consideramos la carta a los Corintios o la carta a los Gálatas, Pablo ruega de manera firme, pero con paciencia. ¿Sí? Él constantemente está rogando y arma todo un argumento de por qué deberían los Corintios o los Gálatas escuchar su palabra. ¿Sí? Y lo hace de una manera amorosa. Y la palabra clave es el ruega, no ordena, no demanda, no impone, ruega. Sí, ruega. Y escribe a estas iglesias en vez de dejarlas ahí volando, porque él sabe que ha sido llamado por Dios a algo. ¿Sí? Hace poquito estamos viendo la carta a los Colosenses,
donde Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas, una iglesia que él ni siquiera conoce, que él no fundó y que él no conoce a nadie de los que están en la iglesia en Colosas. Sin embargo, cuando la iglesia en Colosas se encuentra en problemas, Pablo escribe, ¿sí? Porque sabe que ha sido llamado por Dios para algo. Entonces, la mansedumbre es la firme convicción de que siempre es mejor padecer que pecar. Siempre es mejor padecer que pecar. Entonces, la línea entre manso y menso en realidad es, diría yo, inexistente. Sí, la gente te va a considerar menso por dejarte, no importa. Sí, eso no es lo que nos debería de mover. Y tratar de defender nuestro propio ego, nuestra propia valía o gloria, en realidad es soberbia. Nunca es algo sabio de hacer. Ahora, la mansedumbre tiene dos pilares esenciales, dos pilares que la sostienen. Ya que ser manso significa estar dispuesto a padecer antes que pecar, significa que estamos dispuestos a perder lo que podemos preservar. Significa que estamos dispuestos a perder nuestra reputación, nuestro poder, nuestras posesiones materiales. Y entonces, la mansedumbre necesita contentamiento y esperanza. Contentamiento y esperanza. Solo si tenemos contentamiento en Dios, en este preciso momento, estaremos dispuestos a perder todo lo que podríamos preservar. Y solo si creemos que Dios va a hacer justicia en el futuro, podemos esperar pacientemente en el presente. Eso significa que cuando hay alguien sobre nosotros que está siendo cruel, la única forma en que tú y yo vamos a poder soportar eso con mansedumbre es si tenemos contentamiento en Dios, sabiendo que Él es suficiente para nosotros y sabiendo que Él es justo. Aun cuando en este momento su justicia no se haya manifestado, sabemos que Él es justo y Él va a hacer lo que es correcto. Y esto hace mucho eco de lo que, por ejemplo, Pedro le escribe a los esclavos. Pedro les dice a los esclavos que se sometan a sus amos, aun a aquellos que son crueles, en el temor del Señor. Y entonces lo que Pedro les está diciendo es, considera a Dios y sométete a tu amo, aun si Él es cruel. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor, aun sobre tu amo. Y Él es justo y Él es bueno. Y tú puedes entonces someterte con gozo. Ahora, ¿cómo se ve esta mansedumbre? Cuando hablamos con los niños, ¿de qué estamos hablando? La mansedumbre se ve como, dar algunos ejemplos, alguien que abandona su propio orgullo. No lo anoté, pero hay un proverbio que dice que el orgulloso quiere que todos lo escuchen o lo sigan. Es decir, la persona que es soberbia y orgullosa quiere que todo el mundo haga lo que él dice, como él dice. Y esto es algo que, tristemente, se ve muy frecuente en el patio de recreos. Y entonces, aquí es un buen momento de hablar de esto, ¿sí? El manso es aquel que dice, ok, no se tiene que hacer todo como yo digo cuando yo digo, ¿sí? Mansedumbre se ve también como alguien que no es provocado al enojo por la ofensa o el agravio personal. Si cuando alguien te hace algo ofensivo o algo malo, tu reacción no es enojo. Alguien que no es provocado por la ofensa o el agravio personal. La mansedumbre también se ve como alguien que no es dominado por sus emociones. Y esto es todas las emociones: enojo, tristeza, felicidad. Sí. Y se ve cuando cargamos las cargas de otros. Cuando ayudamos a otros con lo que está pesando sobre sus hombros. Cristo es la encarnación de la mansedumbre y es nuestro máximo ejemplo.